Segunda Corintios capítulo 5 y comenzamos en el versículo 14. ¿Estamos listos? Lo vamos a leer rápido, bueno, no tan rápido, normal. Y luego vamos a comenzar a ir verso por verso para poder entender qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Comenzamos, ¿estamos listos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Otra versión dice, de aquí en adelante ya no juzgamos a nadie desde un punto de vista carnal o natural. ¿Se entiende? Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La otra versión dice, si mirábamos a Cristo desde un punto de vista carnal, ahora ya no lo miramos desde ese punto de vista carnal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra versión dice, la vida antigua pasó y una nueva vida hemos recibido. Y todo esto de que tenemos una vida nueva, de que lo que está hablando el apóstol Pablo, de que ya no miramos o juzgamos a las personas desde el punto de vista carnal, todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, este es el misterio de la reconciliación, misterio, el mensaje, el encargo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, diga por mí, Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué cosa? Justicia de Dios. ¿De Dios en quién? En Él, en Cristo. ¿Entendimos la lectura? No te preocupes, vamos a regresar ahí. No cierres tu Biblia, vamos a comenzar, porque lo que acabamos de leer es la continuación de las otras 3 series que hemos estado hablando. Esta es la cuarta enseñanza que tiene que ver con mi vida en Cristo. Estudiábamos el domingo pasado de que la razón por la que el Jesús, el histórico, podía hacer las cosas sobrenaturales, la razón por la que Jesús era diferente a todos los hombres, era porque en Jesús habitaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que eso hacía que Jesús, el histórico, el que tenemos en las películas, pudiese hacer las cosas sobrenaturales. Y eso la gente no lo entendía porque no lo podía ver. La gente miraba a Jesús, al hombre, pero no podía ver al Cristo que estaba dentro. Y leíamos los versículos en donde a Pedro se le es revelada esa parte de Jesús. Y hablábamos también en Mateo 17 que en la transfiguración Jesús expone su hombre interno para que Pedro, Jacobo y Juan lo pudieran ver. De manera que cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me van a ver porque yo voy a estar en ustedes, pero el mundo no me va a poder ver. Entonces Judas le dice, ¿cómo es eso? Que el mundo no te va a poder ver, pero nosotros sí. Lo que ellos no entendían de que Jesús estaba hablando, de que un día Él iba a morir y que ese espíritu que habitaba en Él, ese Cristo que habitaba en Él, iba a ser compartido a todo aquel que en Él creyera. Y San Juan 1:17, no sé si tienen el slide de lo que íbamos a proyectar, porque yo te lo explicaba en la versión amplificada en inglés. Porque San Juan 1:17 en la Biblia que tenemos dice que de su plenitud
hemos recibido todos. Y a veces leemos esos versículos y no nos detenemos a pensar en qué significa todo eso. Yo quiero decirte que cuando leas la Biblia, no la leas como lees cualquier otro libro, porque los demás libros son libros históricos, libros de información, pero a la Biblia tienes que estudiarla. No se trata de cuántos capítulos leíste, se trata de cuántos entendiste. Y cuando algo no entiendes, tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo para que sea Él el que te revele lo que eso significa. Por eso que estudiar la Biblia toma tiempo. Y esa es la razón por la que muchos no les gusta leer la Biblia, porque la leen y no la entienden y no le dan ese tiempo específico a la palabra del Señor. No hay ese momento dedicado exclusivamente al estudio de la palabra del Señor. Tú tienes que apagar la televisión, apagar el celular. Tú tienes que desconectarte de las cosas que te rodean y comenzar a entrar en lo que la Biblia dice para poder entender. Entonces la versión en inglés, ¿cuántos hablan inglés? Leámoslo entonces. For out of his fullness, y entre paréntesis dice abundance, we have all received. Que dice que de su llenura o de su abundancia todos hemos recibido. All had a share and we were all supplied with. A todos se nos ha sido compartidos y a todos se nos ha suplido. One grace after another, and spiritual blessings upon spiritual blessings, and even favor upon favor, and gift upon gift. Dice que se nos ha sido dada de su llenura, de su abundancia, se nos ha sido compartidos. Todos nosotros tenemos una porción. A todos se nos ha dado una parte del Cristo que habitaba en Jesús, a ese Cristo que Pedro pudo ver, ese Cristo que fue expuesto en la transfiguración. De ese Cristo todos tenemos una parte y a todos se nos ha sido compartido y se nos ha suplido una porción de Él. Y esa porción que tú tienes de Cristo es lo que te cualifica para que puedas tener gracia sobre gracia. Esa porción de Cristo en ti es lo que te ayuda a tener bendiciones espirituales sobre bendiciones espirituales, favor sobre favor. ¿Tú quieres saber por qué a la gente le caes bien? Porque tienes una porción de Cristo en ti. Ahora nosotros leemos la Biblia y muchas veces no nos identificamos con estos versículos. Pensamos que este es un relato histórico, que ahí está hablando de los apóstoles, que ahí está hablando de alguien más, pero nunca hacemos nuestra la Escritura. Nunca llegamos al convencimiento de que está hablando de mí y que está hablando de ti, porque se nos hace difícil creer que este versículo esté hablando de mí, porque se me hace difícil creer que yo pueda tener una porción de Cristo en mí. Entonces prefiero leerlo como que si fuera un relato histórico y seguir igual por la vida sin identificarme que eso tiene que ver conmigo. ¿Alguien me está entendiendo? La vida te cambia cuando comienzas a hacer tuyos los versículos claves en la palabra del Señor. Cuando yo hago este versículo mío, entonces yo comienzo a pensar diferente. Entonces yo comienzo a caminar por la vida seguro de que en mí hay una porción de Cristo. Camino por la vida seguro de que en mí hay gracia sobre gracia, que en mí hay bendiciones espirituales sobre bendiciones espirituales y que hay regalos de parte de Dios para mi vida. Eso me cambia la vida. Nosotros, como seres humanos, no estamos acostumbrados a ver la vida desde el punto de vista espiritual. Y una de las primeras cosas que suceden cuando tú haces tuya la palabra del Señor es que comienzas a identificarte con las cosas espirituales más que con las cosas naturales. Comienzas a tener una visión espiritual porque el Cristo que habita en ti es espíritu, así como habitaba en Jesús. Por eso es que Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí
ha visto al Padre, porque el Padre habitaba en el Cristo que estaba dentro de Jesús de una forma espiritual. Entonces, cuando tú lees ese versículo, tienes que entenderlo desde el punto espiritual. No es que hay otro hombre en ti, no es que hay otra mujer en ti, es que hay una porción de ese Dios espíritu dentro de nosotros, habitando en nuestro espíritu. ¿Me están siguiendo? Eso cambia tu forma de ver las cosas. Compartía la semana pasada con alguien de que nosotros, cuando alguien nos da una palabra bonita en el mundo natural, nos emocionamos. Pero cuando Dios te dice algo, sí, bonita la palabra, pero no te alegra tanto. Hace años trabajábamos como subcontratista para una señora que era la project manager o la gerente general de un montón de tiendas de aquí del área. No le voy a hacer comercial. Pero se acercó un día y me dijo, quiero que nos tomemos un café y vamos por ahí. Fuimos al Starbucks, a ese sí le voy a hacer comercial porque me gusta. Y nos sentamos a platicar y me dice, quiero decirte que tengo todos estos trabajos para ti. Que no te preocupes, porque por lo menos por 5 años vas a tener todo el trabajo que tú puedas sacar. He decidido que todas las tiendas te las voy a dar a vos. Wow, yo decía, gracias Señor, y salí de aquel lugar feliz, contento. Llegué a mi casa, le dije a mi esposa, wow baby, tengo buenas noticias para ti. No te preocupes, tenemos trabajo seguro para 5 años por lo menos. Y ¿sabes qué? La bendita señora nunca me volvió a llamar. Apareció otro que se lo hizo más barato y se olvidó de mí. Y meses después yo estaba como medio frustrado con Dios. Porque cuando las cosas te van mal, al primero que le reclamamos es a Dios, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si hasta pastor voy a ser ya. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué viene un hijo del diablo que no tiene el favor ni la gracia tuya y me está quitando los trabajos que ya eran míos? Y el Espíritu Santo me dijo, lo hice porque yo te he dado palabras más grandes que la que esta mujer te ha dado y no te alegraste como te alegraste cuando ella te la dio. Eso me sacudió. Y comencé a pensar y dije, ¿qué tanta razón tiene el Espíritu Santo? Porque viene cualquiera y te da una gran mentira y tú te vas contento. Wow, este me va a bendecir, aquí está mi salida de la pobreza. Eso es lo que yo pensé. Hasta tenía ganas de gastarnos los ahorros. Dije, ya vienen, menos mal que no lo hicimos, ¿verdad? Porque estaba tan contento que yo dije, esto que tenemos ahorrado, vámonos de vacaciones, igual ya viene más dinero para allá. Imagínate, si no lo hubiéramos gastado. Pero el Espíritu Santo me dijo, estás más confiado en lo que un hombre te dice que en lo que yo te he dicho. Yo te he dicho que de tu familia me encargo yo. Yo te he dicho que a ti no te va a faltar nada. Yo te he dicho que yo te voy a prosperar, que yo te voy a bendecir. Yo te he dicho que no te preocupes por las cosas materiales. Yo te he dicho que te preocupes por mi ministerio, que me dejes lo material a mí, pero no te alegraste tanto cuando una mujer te dijo que te iba a bendecir por 5 años. ¿Tú crees que la vida espiritual es así como, bueno, si las cosas tienen sentido, pues entonces le creo a Dios? Las cosas espirituales nunca te van a hacer sentido en el mundo natural. Por eso es que Pablo dice en el versículo que leímos, aprendemos a ver las cosas no desde el punto de vista carnal. El versículo que leímos. Antes conocíamos a Jesús desde una forma carnal, desde una forma natural. Y eso es lo que te hablaba el domingo pasado, que no es lo mismo querer imitar a un Jesús histórico que saber que lo que había en ese Jesús está en nosotros. Porque las religiones siempre te van a querer obligar a que imites a Jesús. Mira, hermano, Jesús no hizo esto, usted no lo haga. Mira, hermano, Jesús hacía esto. Y vivimos por la vida queriendo
leyendo lo que Jesús hizo y queriendo imitar a Jesús con nuestras propias fuerzas. Pero si el Cristo que habitaba en Jesús no habita en tu vida, no vas a poder vivir la vida de Cristo. Necesitas que Él supla de su porción en ti, y cuando eso sucede, tú ya no vas por la vida imitando a Jesús. Porque hay gente que hasta se quiere vestir como Jesús, blanquito, y piensa que Jesús se vestía de blanco, pero eso es mentira. Eso te lo han puesto en las películas. Jesús no andaba de blanco. Hello, estamos acá todos. Pastor, ¿qué está diciendo usted? ¡Qué blasfemia! ¿Sabes por qué Judas tuvo que besar a Jesús cuando lo entregó? Porque los soldados no sabían quién de todos era Jesús. Si Jesús hubiera andado de blanco, no hubiera habido necesidad de un beso. Judas le hubiera dicho: mira, aquel que anda de blanco, ahí es el único, no tenés donde perderte, papá. El que anda de blanco, ese es. ¿Para qué lo voy a ir a besar? Ya sabes, no te equivocas. Pero Jesús se veía igual que todos los apóstoles. Por eso en la transfiguración dice que sus vestidos comenzaron a hacerse blancos. Sus vestidos físicos, su vestimenta física. Si hubieran sido blancos, no hubiera dicho que se blanqueaban, ya estaban blancos, ¿verdad? Entonces todos esos conceptos que hemos visto en las películas no son reales. Tienes que saber entender quién era Cristo por encima de Jesús, el de la historia. No podemos seguir imitando a un Jesús, queriendo ser buenos con Jesús. Lo que tú necesitas es que el Cristo que habitaba en Jesús habita en ti. Y de acuerdo a este pasaje, cuando tú y yo le recibimos, dice que Él nos dio parte de Él en nosotros para que podamos vivir como Él vivió y hacer las cosas que Él hizo. Si tú fueras, tú le dieras un aplauso al Señor grande, porque se lo merece. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Mira lo que dice el 14, como Pablo comienza hablando. Esta palabra constriñir quiere decir controlar. Quiere decir de una forma como obligar, manipular, restringir. Y esto no tiene que ver con algo a la fuerza, que Jesucristo nos va a dominar o nos va a manipular a la fuerza. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú entiendes el gran amor que hay de parte de Jesucristo para nosotros, ese amor controla nuestras vidas. Y después Pablo comienza a pensar y decir: wow, todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pensando esto, dice Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que cuando tú recibes una porción de Cristo, nosotros de aquí en adelante, dice el 16, a nadie conocemos según la carne, a nadie juzgamos según lo natural. Lo que Pablo te está diciendo es que comienza a haber una expansión en tu visión espiritual. Que cuando tú vienes a Cristo y recibes una porción de Él, tu visión espiritual comienza a funcionar. Ahora ya a las personas no las miras desde un aspecto natural. Comienzas a ver a la gente desde una plataforma espiritual. Y es aquí donde a veces entramos en conflictos, porque tú comienzas a ver las cosas espirituales, pero te vas a encontrar con gente que no va a entender tu visión, que no va a entender tus consejos, que no va a entender lo que tú estás viendo. Dice Pablo, ya no juzgamos de acuerdo a la carne. En otras palabras, cuando alguien viene, yo ya no lo juzgo por cómo se ve, o por cómo camina, o por cómo vive. Ahora yo entiendo que esta persona tiene una necesidad espiritual más grande de lo que él está proyectando. ¿Se entiende? Cuando una persona viene a nosotros, viene a la iglesia, lo primero que nosotros hacemos es ver su necesidad espiritual. Porque si la persona viene triste, si la persona viene deprimida, el problema no se termina con pastillas. El problema no se va a terminar con que vayas al doctor y te dé
un frasco de medicamentos para que tu depresión se vaya. Yo lo he dicho varias veces. La depresión no se va con pastillas, se va con una porción de Cristo en nosotros. Lo que hacen los medicamentos, las pastillas, es endrogarte para que estés high un ratito y en ese momentito se te olvida la depresión. Pero cuando se te va el efecto del medicamento, tienes que tomar más y tomar más. Y hay niños que los han condenado a vivir bajo medicamento por el resto de su vida. Y Ministerio Restauración sigue reprendiendo todo diagnóstico médico que maldiga a nuestros hijos a vivir bajo esa esclavitud. ¿Cuántos se unen conmigo? Nuestros hijos no van a vivir bajo medicamentos. Van a ser libres. Van a ser libres, porque eso es lo que significa estar en Cristo. Muchas personas creen que estar en Cristo es como traerme a Cristo para que esté conmigo en los problemas. Ay, hermano, vivo en problemados, pero tengo a Cristo. Jesucristo dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido. Entonces el propósito de tener a Cristo en mi vida es para poder vencer los problemas. No significa que no voy a tener problemas. Lo que te estoy diciendo es que no puedes vivir en el mismo problema por 40 años con Cristo a tu lado. Le preguntaba a alguien hace un tiempo atrás: ¿cómo te va, hombre? Aquí jalando la carreta. El siguiente año lo volví a ver, aquí jalando la carreta. Y por último le dije: bueno, ¿y esta es la misma carreta que andabas hace 3 años o es otra? Porque como cristianos no podemos andar jalando la carreta por años. La razón por la que tienes a Cristo en ti es para que puedas sobreponerte a los problemas. Que cuando venga la enfermedad, es probable que la enfermedad te ataque por un tiempo, pero ese Cristo que está dentro de ti va a comenzar a brotar y la enfermedad va a tener que salir. Amén. El año pasado terminé el año con un ataque de salud grave. Y el doctor me dijo: hay que hacerte cirugía. Esto no se va así nomás. Y sabes que cuando tú estás pasando por un problema de enfermedad, a veces mejor ni le preguntes a alguien que pasó por eso, porque te va a deprimir más. Alguien se enteró de lo que estaba pasando y me dice: no, yo llevo 20 años sufriendo de eso, pastor. Usted no se va a eso, no se, olvídese. Me alivio por unos días, pero después vuelvo a empeorar. Y me hicieron 2 cirugías y sigo mal. Thank you. That makes me feel so good. Y oraba y oraba. Y el problema de la columna, del disco dislocado, todo sucedió de un accidente que tuvimos. El disco se me dislocó y estaba pinchándome un nervio y me provocaba un dolor que yo no podía estar parado más de 3 minutos, 5 minutos, ni caminar de aquí al parqueo, tenía que sentarme. Ustedes no se dieron cuenta quizás porque una vez que me paraba aquí el dolor se iba. Por eso yo decía: algo tiene que estar bien conmigo, porque si puedo pasar 45 minutos aquí de pie y el dolor no me ataca, entonces significa que lo que hay acá me lo puedo llevar conmigo y andar con esto por todos lados, ¿verdad? Para que el dolor se vaya. Y comencé a declarar salud y comencé a declarar restauración y comencé a decirle: Cristo en mí, tú llevaste todas mis enfermedades, tú pagaste por mí. Y comencé a declarar lo que la Biblia dice de mí. Te tengo buenas noticias, estoy mucho mejor que hace un año atrás y no voy a parar de seguir orando hasta que toda dolencia y todo rasgo de enfermedad desaparezca. Es que no nos podemos conformar a vivir enfermos. No nos podemos conformar a vivir en la pobreza, en la enfermedad, en la desgracia, en la tristeza, en la depresión. Hay gente que se acostumbró a vivir en depresión. Y cuando no le dio depresión durante el día, bueno, ¿y ahora qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Dónde está la depresión? A esta hora ya tiene que darme la depresión.
Te tengo buenas noticias, no te va a volver a dar depresión. Reprendo toda depresión de en medio nuestro. Jesucristo nos ha impartido de Él y por eso podemos vivir libre de toda depresión. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor? El que está en Cristo ha recibido una nueva vida, dice el 17. La vida que tú tenías antes tuvo que quedar a un lado, esa pasó, tu forma de vivir pasó. Y está hablando de un estilo de vida espiritual. No está hablando de algo material. Por eso te decía, cuando vienes a Cristo y tu vida está en Cristo, tu visión espiritual comienza a activarte. Y por eso es que Pablo escribe así, porque está dando por sentado que está hablando con personas que entienden el mundo espiritual. Las cosas viejas pasaron. No lo tomes literal ni material. Bueno, es que ya vine a Cristo, voy a tener que casarme de nuevo porque las viejas pasaron. Voy a tener que buscarme otro trabajo porque ya estoy aburrido de este trabajo. Ya este trabajo era de mi vida vieja. Este marido que tengo era de mi parte vieja. Hoy quiero uno nuevo. Porque no está hablando de cosas materiales. No se alegren las hermanas. Ni los hermanos, por supuesto. Está hablando con gente que entiende las cosas espirituales. Está hablando desde el mundo espiritual. O sea, hay una visión espiritual y comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y todo esto que sucede, dice el 19, el 18, proviene de Dios. El que tú y yo tengamos una vida nueva no es por nosotros, mis hermanos, es un regalo de Dios. Hemos enseñado de que en el nuevo pacto ya no es por lo que tú haces, es por lo que tú crees. El nuevo pacto no tiene que ver con las acciones tuyas, tiene que ver con lo que tú crees. Antes era cumple la ley para que Dios pueda bendecirte. Ahora es Cristo, ahora es lo que yo creo. Mi vida va a depender en lo que yo crea, no en lo que yo hago. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos de ustedes quieren ministerios acá? Hemos confundido la palabra ministerio con predicar acá o con púlpito. Y hay mucha gente buscando púlpitos y piensa que eso es ministerio. Ya el Señor me ha llamado al ministerio. Desde que venís a Cristo tenés un ministerio que tiene que ver con dar un mensaje de salvación. El ministerio que Jesucristo, que Pablo está hablando, no tiene que ver con púlpito ni con predicación. Tiene que ver con el reflejo de Cristo en tu vida. Y que el mensaje de ahora en adelante tiene que ver con ayudar a la gente, que la gente entienda de que Dios ya no está enojado con ellos. ¿Alguien se alegra por eso? Porque la gente no quiere ir a las iglesias porque piensan que Dios los va a castigar. Porque piensan que Dios no va a perdonar lo que hicieron. Porque piensan que la vida que han llevado es demasiado mala como para venir a la casa del Señor. Entonces nosotros que ya entendemos esto, dice Pablo, nos ha dado un ministerio. Dile al que tienes al lado, yo tengo un ministerio. ¿Cuántos tienen un ministerio? Te lo voy a explicar lo que significa eso. Este es el mensaje que tú tienes que dar. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los pecados al hombre. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Reconciliación. Dios no nos ha llamado a mandar a la gente al infierno. Con todo respeto para aquellos que predican así. Pero el mensaje que tenemos acá es de reconciliar a la gente, es de decirle a la gente, ya Dios no está enojado contigo. Ya alguien te reconcilió. Lo que Pablo está diciendo, que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, dentro de Jesús estaba el Cristo, y ese sacrificio, sin que tú y yo pidiéramos perdón,
Dios estaba descargando todo su enojo, todo lo que el pecado producía para Dios, lo estaba descargando en el cuerpo de Jesucristo, para que ese sacrificio sirviera, para que ahora todos nosotros podamos levantar la cabeza y mirar a Cristo, mirar a Dios y no tener de qué avergonzarnos, porque eso es lo que está diciendo, que Él no tomó en cuenta todos nuestros pecados. Yo no sé si ustedes se alegran, pero yo estoy contento. A lo mejor ustedes no eran tan pecadores como yo, pero yo sí me alegro, porque yo hice varias cosas que no estaban buenas delante del Señor, y darme cuenta de que Dios no tomó en cuenta eso en mi vida. Menos mal que no me las cobró. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado ese gran ministerio, que vayamos y le digamos a la gente de que Dios no está enojado con ellos, de que pueden acercarse a Él con libertad. Así que el 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que estás leyendo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Cristo. ¿Qué es un embajador? Yo tengo una definición que te la quiero proyectar. ¿Será que me pueden dar ya pasó? Un aplauso al de multimedia, porque están cosas serias. Un embajador es el máximo representante de un determinado país entre otros, o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Ese eres tú, acá en la tierra. Representas el reino de los cielos, representas a Cristo. Un embajador no es cualquier cosa. Un embajador no va por la vida sintiéndose como un ciudadano de tercer mundo. Cuando un embajador llega a un país, ese embajador se siente que nadie en ese país lo puede tocar. ¿Sabes que los embajadores no pagan ni tickets? Se pueden parquear donde les da la gana. Nadie les puede poner un ticket. Están por encima de la ley misma de ese país. ¿Será que se equivocó el escritor cuando habló de nosotros así? Eso parece demasiado como para nosotros, hermanos. Será para los ministros que ya tienen 40 años, pero yo que estoy comenzando, como que eso es demasiado para mí. Está hablando de ti. Tú eres el máximo representante. Qué bueno es el Señor. Del reino de los cielos sobre la tierra. Eres un embajador de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Hay una organización que se llama el Cuerpo de Cristo sobre esta tierra, y tú y yo somos los representantes. De manera, mis hermanos de Ministerio Restauración, que no podemos andar por la vida sintiéndonos los más arruinados del barrio. Qué bueno es el Señor. Si pudiéramos entender esto. Te dije que esta serie te iba a llevar de un conocimiento teórico a un conocimiento práctico, porque tenemos nuestras ciudades llenas de cristianos con Cristo adentro, pero que no han creído que esos son ellos. No lo han creído. Y caminan por la vida, caminan por las ciudades, caminan por los trabajos, sintiéndose que son los más desdichados. Es que como soy cristiano, todos me abusan. Eso no es lo que está diciendo ahí. Como soy cristiano, tengo que dejar que me insulten. No dejes que nadie te insulte. Una de las cosas que hablaba con los pastores en la primera reunión que tuvimos hace unas semanas atrás es eso. Tenemos que pararnos como lo que somos. Pero cuando tú reconoces quién tú eres,
Eres el máximo representante del reino de los cielos sobre la tierra, y así tenemos que caminar. Si tú lo crees, di amén. Si no lo crees, voy a seguir predicando hasta que te convenza de que eso somos. Porque el apóstol Pablo no se equivocó cuando escribió esto. Tampoco estaba siendo exagerado. Tampoco lo estaba diciendo para alegrarnos, para que nos sintamos la gran cosa. No lo estaba escribiendo para que nuestro ego fuera engrandecido. Lo estaba diciendo porque entendía perfectamente que eso es lo que tú y yo somos. No se trata de engrandecerme, se trata de que Él me engrandeció. Que Él escribió todo esto para que camine por la vida con mi frente en alto, seguro de que Él perdonó todos mis pecados, seguro de que en mí hay una porción de Cristo, que cuando yo me uno a Cristo he recibido de su abundancia, he recibido de su llenura, que soy un embajador, soy un representante del reino de los cielos sobre la tierra. Por lo tanto, tengo autoridad sobre todo demonio que se mueva en esta tierra. Tengo autoridad sobre toda enfermedad que afecte este mundo terrestre. Tengo autoridad sobre toda calamidad, toda escasez. Pensé que se iban a alegrar. Bueno, me imagino que todos ustedes están bendecidos económicamente. Porque si yo estuviera pasando por problemas económicos, me alegrara de todas estas cosas. Porque esto es lo que somos. Tenemos la autoridad. En un lenguaje común, el término aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Jesús dijo: ustedes están en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Que vivimos aquí, pero que no somos de acá. Que no le pertenecemos al sistema del mundo. Que nosotros tenemos un sistema que se llama sistema de reino, que está por encima de cualquier sistema terrestre. Está por encima de cualquier sistema del gobierno. Por eso yo no me preocupo si gana un moreno, si gana un blanco, si gana un racista, otro menos racista, porque mi vida no depende de quién sea el presidente, depende de aquel que me instaló en esta tierra como embajador para ser representante de su reino. Qué bueno es el Señor. Oh, grande eres. Si pudiéramos entender esto y vivirlo y creerlo y caminar así, eso nos va a cambiar la vida. Somos embajadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que a través de su justicia todos fuésemos hechos justos delante de Dios. Otra versión dice: para que a través de su muerte todos estuviéramos viviendo correctamente delante del Señor. La bendición más grande de que tu vida esté en Cristo es que tu vida nunca va a ser igual. Esa es la bendición más grande de estar en Cristo. Que cuando yo estoy en Cristo, yo estoy consciente de que algo tiene que pasar con mi vida práctica. Porque yo quiero que te vayas de acá esta mañana con este versículo en tu corazón. ¿Quiénes somos? Somos embajadores. Y apréndete la definición para que mañana cuando vayas a tu trabajo no se te olvide quién eres. Apréndete la definición, porque sí, bueno, somos embajadores, gloria a Dios, embajadores de Cristo. Pero cuando miran la vida práctica de esos embajadores, no piensan como embajadores, no hablan como embajadores, menos viven como embajadores. Por eso te dije, esto va más allá de un conocimiento teórico, de una información que tú tengas. Es que me dijeron que soy embajador, gloria a Dios, porque soy embajador. No solamente tienes que aprendértelo de memoria, tienes que entender lo que eso significa. Y cuando entiendas lo que eso significa, no te vas a poder sentar por menos que eso. No vas a poder darte por vencida y decir, bueno, pues sí, ahí dice que soy embajador, pero estoy fregado. Un embajador bien fregado. No sé si es mala palabra, perdónenme lo de YouTube, pero en el salvadoreño estamos mal, pues.
Ponte de pie en esta mañana. Oh, qué bueno eres, Dios. Mi vida en Cristo tiene que ver con un reflejo de esa porción de Cristo en mi vida. Mi vida en Cristo tiene que ver con un estilo práctico de vida, no con una información, no con un concepto teórico. Tiene que ver que donde yo me paro, reflejo lo que dice la Biblia que soy. No lo que la gente dice que eres. No lo que tú piensas que eres. Es lo que la Biblia dice que tú y yo somos. Mis hermanos, esto es lo más importante que podemos aprender en esta mañana. Que nosotros no estamos inventándonos nada. Simplemente estamos entendiendo lo que la Biblia dice con relación a nosotros. Que somos embajadores. Dice que es como que si Dios mismo estuviera en ti y estuviera en mí. O sea que en otras palabras, Dios quiere usar tu cuerpo para dar el mensaje por el cual Él murió en la cruz del Calvario. Dios quiere usar tu cuerpo y el mío para dar el mensaje de reconciliación. Te ha dado un ministerio que tiene que ver con reconciliar a la gente. Nunca le digas a la gente: ya Dios te olvidó, ya Dios no quiere saber nada contigo. Nunca desahucies a las personas por lo que hicieron. Dales el mensaje a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Sabe lo que eso significa? Cuando alguien se ha enojado contigo y tú no quieres ir a hablar con él, y alguien va y lo hace por ti,